Bueno, hoy quiero hablarles en el marco del tema, pues, de los escenarios en el Caribe, en lo que corresponde, pues, a la intencionalidad del gobierno de Donald Trump de realizar una invasión a Venezuela. Y bueno, efectivamente, durante 15 días aproximadamente se viene generando un gran ruido en lo que corresponde, pues, al tema del gran teatro de operaciones navales, militares, con submarinos atómicos, con grandes destructores, con la posibilidad de portaaviones y un conjunto, pues, de armas sofisticadas que definitivamente darían miedo a acercarse a esa zona del mar Caribe, el Caribe Sur. Y yo quiero comentarles de que a esta hora, cuando ya estamos casi finalizando el mes de agosto y que efectivamente durante unas 2 semanas se ha colocado en el tapete producto de los que yo llamo vendedores de humo, bueno, hablar de que ya estaban los Marines en Venezuela, que ya había penetración de tropas en Venezuela, que el gobierno del presidente Nicolás Maduro ya definitivamente estaba totalmente en fase de desaparición. Yo creo que se están quedando con los crespos hechos. Y yo quiero hablarles hoy responsablemente, en el marco, pues, de un análisis y un ejercicio de pedagogía política, quiero hablarles de 6 claves por las cuales el camino indica de que no habrá invasión en Venezuela. Y eso es importante mencionarlo para hacer análisis menos cargado de sensacionalismo, menos cargado efectivamente del amarillismo que está caracterizando a muchos productores de contenido en las redes y sobre todo a los medios también que están en los Estados Unidos de Norteamérica, que se hacen eco cada día, pues, en los grandes colectivos de creer que en Venezuela está ocurriendo un gran desastre. Bueno, fíjense ustedes, mis amigos, que para mí una de las claves para darle inicio a lo que es este análisis y este comentario comienza con la ligereza, fíjense ustedes, y los susurros a los oídos del señor Donald Trump por parte, yo diría que de los halcones, por parte de Marco Rubio, de esos seguidores efectivamente del lobby mayamero que está radicado en Miami, fundamentalmente pues en South Beach, en el condado de Bay, pero que además de eso hay un grupo de venezolanos que se han acercado a estos lobistas mayameros cubanos y efectivamente han logrado penetrar el escenario de adquirir participación e intercambiar con Marco Rubio, con María Elvira, en este sentido Salazar. Y fíjense ustedes, mis amigos, eso ha llevado a que con la llegada del presidente Donald Trump, que su meta era el tema de la criminalidad, de las deportaciones, el tema de lo interno de los Estados Unidos, la situación arancelaria, que ese fue la arrancada y el abreboca de Donald Trump, bueno, de la noche a la mañana aparece en el escenario la situación de hablar de carteles de criminalidad, de mencionar a Venezuela como un país casi santuario del tema de los carteles de la droga. Y bueno, y por allí se ha ido una línea discursiva montada bajo una falsa narrativa que los halcones han logrado taladrar a los oídos de Donald Trump. Y eso ha originado una ligereza, bueno, que efectivamente el resultado ¿cuál es? Que impulsaron que el presidente Donald Trump asumiera el compromiso de enviar una cantidad de tropas, 4.000, 6.000, a la zona del Mar Caribe, el Caribe Sur, allí pues cercanos a la costa, o en este sentido al archipiélago de islas, tanto angloparlantes como francoparlantes, porque hay islas inglesas e islas francesas, colonias. Bueno, efectivamente, mis amigos, eso es lo que hay en el escenario. Y desde allí, a raíz de la llegada de estos buques destructores, se ha hablado pues todos los días de que ya están los paracaidistas, marines, US Navy SEAL, todos están metidos en Venezuela. O sea, una línea discursiva bajo una falsa bandera, la cual de realidad no tiene nada. Entonces, esa es la primera clave. O sea, hubo una ligereza que le está costando una millonada a los ciudadanos estadounidenses en el tema del pago de sus impuestos. Por otro lado, hay como segunda clave la realidad geográfica y la actual experiencia de lo que se está viviendo en Ucrania. Esta es parte de uno de los aspectos que es fundamentales ahora para ese retroceso, para ese escenario de casi convertir en un esfumar el escenario del conflicto de invadir a Venezuela, porque efectivamente han logrado entender que tú puedes invadir, que tú puedes golpear muy rápido, salir exitoso cuando tú invades a países pequeños, cuando invades a países que con una geografía de repente al estilo los países centroamericanos,
donde efectivamente no pasan de ser países con 5, 7 millones, 4 millones de habitantes, y por otro lado, definitivamente, bueno, muy desguarnecidos desde el punto de vista en materia de defensa, y por lo tanto son presas fáciles de ese lobo que anda voraz, con una profunda voracidad, y bueno, dispuesto a imponerle y clavarle sus tentáculos, en este caso, aquí a la altura, por ejemplo, del cuello. Esa es la realidad, y esa es la experiencia que vivió Panamá con Noriega, que vivió Grenada con la invasión de Estados Unidos en los tiempos de Reagan, pero igualmente Guatemala, igualmente República Dominicana a principios del siglo XX, que efectivamente allí logró posarse la bota de la defensa militar de los Estados Unidos. Hoy en día los tiempos han cambiado. E igualmente cuando se ven y ellos hacen el análisis comparativo con el tema Ucrania, Ucrania es un país de la mitad de Venezuela. Venezuela mide casi 1 millón de kilómetros cuadrados, 916.000 y tantos de miles de kilómetros cuadrados, a 576.000 que mide Ucrania. Y fíjense ustedes, Ucrania, desde hace aproximadamente más de 2 años, Rusia presentó unos llamados operativos y ejercicios militares en la frontera, colocó 130.000 hombres. ¿Y el resultado cuál fue? Bueno, lo que ustedes están viviendo, lo que ustedes están viendo en esas imágenes. Esa es la realidad de la Ucrania después de 2 años y tantos de conflicto. Pero aún allí persisten aguantando la arremetida de lo que ha sido el ejército de la revolución, de la Federación Rusa. O sea que la cosa no era tan fácil como alguna vez habló Putin de que era una situación de solventar en un par de semanas. Y ya van para 3 años. Bueno, fíjense ustedes, en un país que tiene 39 millones de habitantes, casi la misma cantidad que Venezuela, pero aparte de eso, Venezuela tiene mayor población, tiene 23 ciudades Venezuela, todas constituidas con urbanismo, con muchas barriadas populares, con muchas autopistas, con avenidas iluminadas por todos lados. Esa es la realidad de Venezuela, con grandes centros comerciales, o sea, un país modesto. Y para hablarlo con más responsabilidad, en el marco de América Latina, podemos decir que Venezuela es un país grande en población y extensión territorial. O sea, Venezuela no es un país pequeño al estilo de muchos hermanos que cohabitan pues la geografía centroamericana o las islas caribeñas. Esa es la realidad de nuestro país. Un país que de tomar a los Estados Unidos una iniciativa de, más allá del discurso injerencista, violentar la soberanía venezolana, meterse en Venezuela, generar el caldo de cultivo para un conflicto de guerra, indudablemente que tienen la tecnología de punta, de vanguardia en materia, en este sentido, bélica, pero el gran detalle es de que más allá de eso, Venezuela, con su modestia, con su tamaño en el sentido del ámbito militar y todo lo que se viene haciendo en materia de convocatoria a sectores de la vida nacional, sin lugar a dudas que esto le podría complicar un error de cálculo a los Estados Unidos y convertir lo que ellos piensan que pudiese ser cosas de 2 semanas o de 4 días, convertirlo en un incendio de la pradera que no sabemos cuándo puede culminar. Por eso hoy en Estados Unidos están tomando la decisión de meter un freno de mano, de aguantar el tema de la invasión, porque saben que la cosa con Venezuela no sería, mis amigos, muy fácil. Y esa es parte de una realidad. La experiencia Ucrania está generando un aprendizaje en el caso de los Estados Unidos. Y por otro lado, podemos hablar que la tercera variable, que yo denomino pues el papel de Venezuela en el hemisferio y su posición energética en el mundo global, es indudable, mis amigos, que definitivamente Venezuela tiene un peso, genera repercusiones. Venezuela es un país de gran alcance en materia global con el tema energético. Ha ganado un espacio y eso le permite, por muchos lados, ser mirado con mucho cuidado y sobre todo es un país que ha alcanzado un sinnúmero de relaciones que hoy por hoy también les ha permitido ganarse el respeto. Por eso las cosas con Venezuela desde esa perspectiva no son fáciles. Y el poderío energético que subyace en el subsuelo es para que muchos países lo tomen en consideración. Veamos. Y reforzaría su afirmación como defensor de las naciones en desarrollo. Las vastas reservas de petróleo y gas de Venezuela podrían ser un activo valioso para los BRICS,
Estamos hablando de la élite petrolera y productora de petróleo a nivel mundial. Esa es parte de una realidad. Además, la ubicación estratégica de Venezuela. Ahora fíjense ustedes, pero de la misma manera existe un peso, mis amigos, como cuarta variable, un peso y una vocería. Es importante esto, que ha brindado y ha permitido alianzas en el caso de Rusia y China, para no hablar de otros países. Qué bueno que esto genera en el marco de estos dos países la posibilidad de entender el por qué se puede estar dando ya un recoger de velas en el Caribe por parte del gobierno de Donald Trump, porque he entendido de que ya lo que ha expresado China y lo que ha expresado Rusia en lo que corresponde pues al respeto de Venezuela en el Caribe, al respeto de la libre autodeterminación de los pueblos, a verlos como aliados, porque son aliados comerciales, son aliados efectivamente en el marco de los BRIC, pero también en el tema que fundamentalmente mueve al mundo, como es el tema energético. Y para nadie es un secreto, bueno, de que en los últimos días China ha hecho una inversión de más de $1.000 millones en materia petrolera para futura explotación en la faja petrolífera del Orinoco, y además de eso, para trabajar conjuntamente con PDVSA. Entonces, es indudable que con Venezuela no es tan fácil asumir una posición como que fuese un paisito de esos de lo peor, donde lo que subyace y lo que permea es pobreza, marginalidad y pueblos abandonados desde el punto de vista de la ruralidad. En Estados Unidos han logrado entender de que Venezuela, mis amigos, es otra cosa. Y por eso es importante escuchar qué dicen los amigos de China y de Rusia. Escuchemos. Puñetazo a Trump. China y Rusia blindaron a Caracas. La escena quedó marcada por gestos concretos. Si ya había llamado la atención el respaldo de China a Venezuela, exigiendo a Estados Unidos retroceder en su despliegue militar en el Caribe, Rusia, y una quinta variable que está jugando un papel también muy determinante en todo el tema de esa hipotética pero negada invasión, porque soy un convencido, lo vengo diciendo, que en Venezuela no habrá invasión, porque Venezuela hay que respetarla. Entonces fíjense ustedes, no es el momento económico de los Estados Unidos, no es el momento de esplendor, el momento que abre las posibilidades a seguir tragándose a los países débiles en el mundo entero. No, en Estados Unidos hoy por hoy existe un pueblo que está expectante ante las medidas, en este caso arancelarias, un pueblo expectante, el ciudadano de a pie estadounidense, pendiente del tema bursátil, del tema de la bolsa de valores en New York, del tema que tiene que ver con las sanciones a países como China y a los grandes del mundo en materia económica, y que efectivamente han llevado a que estas políticas arancelarias, para muchos equivocadas, bueno, el país esté acompañado de la misma manera con las políticas erradas de deportación, bueno, esté en un momento camino a una contracción económica, una contracción que obviamente no mantiene contento a nadie, porque la gente quiere vivir en prosperidad y en progreso. Y eso hoy no es el escenario que están viviendo los ciudadanos americanos. Por eso, los grandes riesgos que puede correr Trump con una locura como la de meterse en Venezuela, salir con las tablas en la cabeza, y aparte de eso, tener un largo y ancho descontento en la geografía de Estados Unidos, está llevando a correr un riesgo que los pudiese llevar a perder elecciones en las llamadas intermedias del año 2026. Es bastante probable que el gobierno de Donald Trump pierda muchísimas alcaldías, muchísimos consejos municipales y pierda también grandes ciudades. El caso de la alcaldía de Nueva York, el caso de Los Ángeles, el caso de Chicago, el caso del departamento de Columbia en Washington, que es bastante probable que ya allí los números dicen que va a salir derrotado. En Iowa, hace unos días, salió derrotado en una zona donde él ganó por casi 11% en las elecciones de noviembre. Entonces, el escenario no es el mejor para Donald Trump, y tirarse un cabezazo que le vaya a originar un fracaso y una derrota, porque sería fundamentalmente una derrota moral al no conseguir lo que andan buscando, sino más bien generar un polvorín en América Latina, sobre todo en esta parte de Sudamérica. Entonces yo creo que lo mejor es mirar las cosas con responsabilidad, entender que no es el tiempo histórico de los Estados Unidos, y por eso están dando los pasos de recular en función del tema bélico contra Venezuela. Y bueno, mis amigos, en sexto lugar, ya pues en el camino y en la finalización de esta producción en su canal Al Norte del Sur, recuerden,
no dejen de darlos like, no dejen de suscribirse al canal, conozcan el canal José Jesús Marcano al norte del sur. Hay por lo menos más de 1000 videos que ustedes pueden compartir en materia de diversa índole, pero sobre todo sobre el tema de nuestra Latinoamérica, sobre el tema del hemisferio y sobre el tema global. Bueno, mis amigos, el sexto aspecto o clave, ¿saben cuál es? Que en Venezuela, a raíz de este escenario obsceno, grosero, de colocar hasta submarinos nucleares en el Caribe, tiene una población en incertidumbre, a propios y extraños, a venezolanos seguidores del gobierno del presidente Maduro y a venezolanos opositores, pero que han entendido el riesgo que sería que Estados Unidos haga y genere un baño de sangre en un país como Venezuela. Entonces el rechazo cada día está creciendo contra la visión guerrerista del presidente Donald Trump, está generando una mayor cohesión nacional, se está originando que la gente esté volcada a decir que no quieren invasión y eso al fin y al cabo hay que valorarlo. Por eso pensar que las cosas se le van a salir fácil a los Estados Unidos en Venezuela, eso está bien complicado. Y con estas 6 variables que te he dado, donde efectivamente te hablo de la ligereza de haber tomado esa decisión, te menciono el análisis comparativo entre Ucrania y Venezuela en lo que corresponde al tema de la geografía y al tamaño de países. Y por otro lado, estamos hablando del papel que tiene Venezuela, donde ya comenzaron algunos amigos, como el caso de México, a levantar la voz, el caso del Brasil, el mismo Colombia, a generar compromisos en este destino. Y eso, en esta realidad, hay que valorarlo. Y bien claro que lo ha planteado la doctora Claudia Sheinbaum allá en las tierras aztecas. Escuchemos. Y asimismo, es indudable, pues, que en el Brasil de Lula da Silva, también se ha sumado, pues, a generar una especie de planteamiento colectivo en el continente, con México a la cabeza, con países como Honduras, con países como Nicaragua, Cuba, pero de la misma manera Colombia. Estamos hablando también de Brasil y otros países que de un momento a otro los sectores más progresistas van a levantar la bandera contra el intervencionismo de los Estados Unidos. Por eso es importante recordar que allí están las claves para entender por qué no habrá invasión en Venezuela. Saludos, Jesús Marcano desde el norte del sur.